el olor a vida y el olor a muerte. Para eso vamos a buscar en el libro de Corintios, segundo de Corintios 2:16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hay una diferencia entre la fragancia y el aroma. El aroma. El aroma implica, en el aroma implica el olor, pero también implica el sabor. Mientras que en la fragancia solamente implica el olor. El aroma del café y de alimentos. Vamos a poner un ejemplo para entender a qué me estoy refiriendo. Y cuando se habla de fragancia, un perfume, o etcétera, etcétera. Pero hay una dulce y superabundante fragancia. La dulce y superabundante fragancia de Cristo. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, en el verso 10, en el verso 15, la Biblia dice claramente de que nosotros somos grato olor de Cristo. Entonces, podemos ver o podemos entender de que cada vez que una persona se arrepiente, el olfato de Dios lo que percibe es la fragancia de Cristo. Lo repetiré otra vez. Cuando una persona acepta a Cristo, lo que Dios percibe en esa persona es, o lo que el olfato de Dios percibe es la fragancia de Cristo. Ya que esa fragancia viene y envuelve a esa vida. Y entonces esa vida, esa persona ahora huele a Cristo. Esa persona ahora tiene el olor a vida. Eso dice en la Biblia claramente en 2 de Corintios capítulo 2 en el verso 15 que nosotros somos grato olor de Cristo. Esto es hablando espiritualmente delante de Dios. Entonces delante de Dios todo aquel que ha aceptado a Jesucristo huele a Cristo. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo delante de Dios, la fragancia que emana de esa persona es la fragancia de Cristo. La dulce y superabundante fragancia de Cristo. La fragancia o de esa fragancia que emana la vida eterna. De esa fragancia, de la superabundante fragancia de Cristo y dulce fragancia emana la vida eterna, emana la paz de Cristo, emana la tranquilidad de Cristo y emana la confianza en Dios. Entonces, cuando hablamos de la fragancia de Cristo, estamos hablando de el olor a vida que tiene cada creyente por haber aceptado a Jesucristo. La fragancia de aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La fragancia de aquel que dio su vida sufriendo el martirio más horripilante que un ser humano pueda imaginarse. Entonces podemos entender de que aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que pagó por nuestros pecados, aquel que aún siendo inocente entregó su vida para que nosotros fuéramos libres de la condenación eterna, aquel Cristo maravilloso, cada vez que le aceptamos viene esa fragancia de ese Cristo maravilloso y ya nosotros no olemos a lo que olíamos antes. Ya no es esa fragancia, sino es la fragancia de Cristo en nosotros. Entonces Dios nos ve como olor grato de Cristo, según el libro de Segunda de Tesalonicenses 2:15. Ese olor grato de Cristo que no importa el problema tan terrible que tenga el individuo o el ser humano, si viene a Cristo, esa fragancia que tiene la paz de Cristo va a envolver a la vida y la vida se sentirá en paz.
No importa cuán atribulado esté la persona o qué problema tenga la persona, si la fragancia de Cristo está, hay paz, porque de esa fragancia emana la paz. Y es la paz de Cristo. De esa fragancia, de esa dulce y superabundante fragancia de Cristo, emana la paz y el gozo de Dios. Entonces podemos entender de que cuando esta fragancia está en nosotros, Dios puede mirar para abajo y decir: ese es uno de mis hijos. ¿Por qué? Porque tiene olor a Cristo. Porque ciertamente huele a vida y es para vida eterna. Ahora bien, cuando vemos el cuerpo, o podemos decirlo, el cuerpo o el olor más horripilante, podemos decir uno de los olores más horripilantes que hay, es el olor del cuerpo de un ser humano muerto. O sea, el cuerpo de una persona cuando muere es uno de los olores más horripilantes que hay. Los órganos se corrompen, hay corrupción en el cuerpo comienza a quedar en un estado de putrefacción. Entonces, a causa de esa putrefacción comienzan a salir los gusanos y eso comienza a tener un olor horripilante porque la persona está muerta, evidentemente. Ahora, el apóstol Pablo compara esto y dice que lo que no tienen a Cristo, yo contextualizando lo que dice el verso, lo que no tienen a Cristo, lo que no han aceptado a Jesucristo, lo que se apartaron de Cristo, ellos huelen a muerte y es para muerte. En pocas palabras, muerte secular y muerte espiritual, porque para ellos no hay una resurrección de vida, sino una resurrección de muerte para ser juzgado. Entonces podemos entender de que todo aquel que no tiene a Cristo ahora mismo delante de Dios huele a muerte. O sea, es un olor horripilante que el olfato de Dios puede percibir cuando ve a una persona sin Cristo. ¿Por qué? Porque en el entendimiento de Dios, Dios conoce de que esa persona está caminando en muerte, de que esa persona tiene un camino que va hacia la muerte, tiene un camino que ese camino horrendo, rumbo, lo diría de esta manera, a la condenación eterna, rumbo a una muerte eterna, la cual esa muerte nunca terminará porque la persona estará en tormento para siempre. Entonces podemos ver de que ese olor a muerte para los que están en muerte y los que no tienen a Cristo, podemos ver de forma clara de que delante de Dios ellos están en muerte y van en un camino de muerte. Y ese camino, ese olor a muerte, en ese olor a muerte se envuelve la depresión. En ese olor a muerte se envuelve se envuelve lo que es la opresión. En ese olor a muerte se envuelve la soledad. En ese olor a muerte se envuelve la tristeza. En ese olor a muerte se envuelve la infidelidad y la infelicidad. Entonces podemos entender de que es una desventaja increíble los que están fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque delante de Dios huelen a muerte. Delante de Dios no tienen vida. Delante de Dios están muertos. Tienes que entender ese concepto claro, que mientras una persona no tiene a Cristo, delante de Dios huele a muerte y para muerte. O sea que va en un camino de muerte, de tal de que temprano entrará en una muerte eterna llamada muerte espiritual, donde nunca podrá ser redimido. ¿Por qué? Porque la persona está en una muerte espiritual, la cual no puede ser redimida, sino que será atormentado por los siglos de los siglos, o atormentada. Entonces podemos entender, no es que la persona va a morir para siempre. El alma es sempiterna, que tiene principio pero no tiene fin. Entonces el alma, cuando el hombre sale del cuerpo, la mujer sale en una muerte eterna si no tenía a Cristo. Y si no tenía a Cristo, se va a un lugar de tormento llamado infierno a esperar el juicio final, y después de ahí será lanzado al lago de fuego. Pero el alma es indestructible. El hombre sufrirá para siempre. Pero
mientras está sufriendo, está en una muerte eterna, porque nunca esa alma será redimida, sino que el alma sufrirá por los siglos de los siglos. Entonces tenemos que entender de que esto es una de dos. Aquí no se puede decir, no, yo ni sirvo a Dios ni sirvo a Satanás. No, eso no cuenta. Aquí usted, o usted huele a vida, como dice la palabra en el libro de 2 de Corintios capítulo 2, en el verso 5, en el verso 15 y en el verso 16, o usted huele a vida o usted huele a muerte. O la fragancia que usted tiene es la fragancia de Cristo, o el olor que usted tiene es olor a muerte. Entonces podemos entender de forma clara de que no podemos decir, no, ni yo le sirvo a uno ni le sirve a otro. Aquí es una de dos. O usted huele a muerte delante de Dios, o usted huele a vida. O usted va en camino de vida hacia la vida eterna, o usted va en camino de muerte hacia la muerte eterna. Entonces, tenemos que entender esta realidad de que usted no puede decir ni le sirvo a uno ni le sirve a otro. Ahora mismo, todos los que están en Cristo y los que han aceptado a Jesucristo y los que probablemente ahora mismo están aceptando a Jesucristo, delante de Dios huelen a vida. Huelen a Cristo, la fragancia de Cristo está en ellos. Pero los que están en muerte y los que no han aceptado a Cristo y los que se han descarriado delante de Dios huelen a muerte. Y como lo expliqué anteriormente, huelen a cuando una persona muere y queda putrefacta. Delante de Dios esas vidas están putrefactas y muertas. Y aquí no se puede decir no, porque nada más. No se puede decir, no se puede decir no, que no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice que nosotros somos olor grato de Dios, olor grato de Cristo delante de Dios. O sea que el olfato de Dios percibe el olor de Cristo en nosotros. Mientras que los que están en muerte, de igual manera, Dios percibe el olor a muerte que hay en ellos. No es una imaginación ni es algo totalmente espiritual. Es una realidad de que el pecado hiede, de que el pecado huele mal. Y cuando vamos al mundo espiritual, vemos que todo aquel que sale del cuerpo, que sale en pecado, sale en tinieblas. Sale en tinieblas y no tiene luz, no hay luz en ello. Entonces de una manera clara podemos entender de que hay un mal olor a muerte en ellos porque están en muerte. Mientras que nosotros hay una fragancia de vida porque estamos en vida, porque estamos en Cristo. Entonces yo quiero decirte esto. Tú quieres oler a vida, tú quieres oler a Cristo, la cual es la fragancia. Tú quieres oler a Cristo, del cual emana la fragancia de vida. Tienes que aceptarle. Y si tú aceptas a Jesucristo, cambiará de ese camino de muerte a un camino de vida. De esa fragancia de muerte, de ese olor a muerte a una fragancia de vida. Y aquel día nos veremos en el cielo. Persevera, lee la palabra, guarda su palabra. Y aquel día nos veremos en el reino de los cielos. Pero hoy tienes que cambiar de olor de muerte a fragancia de vida. Para que Dios, aquel día, Dios pueda recompensarte y decirte: gracias por aceptar a mi Hijo Jesucristo, y cambiar de olor de muerte a fragancia de vida. De muerte eterna a vida eterna. De condenación eterna a salvación eterna. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Perdona mis pecados y ayúdame a perseverar hasta el fin. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame fuerza para guardar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Este es el hermano Ambiori. Que la paz y el amor de Dios esté con todos vosotros. Amén.